Ahora veamos lo siguiente. Tenemos la lengua oficial. ¿Cuál es la lengua oficial? Es la lengua que elige el Estado para ser la lengua que representa a esa nación. Por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos de lengua oficial al español. En Paraguay también una de las lenguas oficiales es el español, sin embargo también ellos tienen de lengua oficial al guaraní. Ahora, la lengua oficial y la lengua materna pueden no coincidir. Por ejemplo, nosotros tenemos los chicos de la aldea, que su lengua materna suele ser el guaraní, pero la lengua oficial del lugar es el español. Por lo tanto, lengua materna y lengua oficial no coinciden. En mi caso, que nací en Posadas, en una familia de habla hispana, mi lengua sí coincide con la lengua oficial. ¿Es importante esto de que coincida o no? Realmente no. La lengua oficial es un producto de razones históricas y políticas. Ustedes sabían que una de las lenguas que estaba en debate para que sea nuestra lengua, allá en 1800 estoy hablando, fue el francés. Sin embargo, se terminó eligiendo el español por la cantidad de hablantes que ya hablaban en nuestra lengua. Y tenemos la lengua estándar. La lengua estándar es aquella que está normativizada, tiene sus propias reglas y varias instituciones que son capaces de defender el uso correcto de la lengua. En el caso del español, de nuestra lengua, ya está normativizada, quiere decir tiene sus propias normas, tiene sus reglas, sus códigos, y en la escuela alguien puede decir eso es correcto o es incorrecto. Tenemos las escuelas, las universidades, la Real Academia Española, que son las instituciones que se encargan de ver que el uso que se haga sea el correcto. La lengua oficial se usa para poder dirigirse en ámbitos formales a todo el pueblo. Por ejemplo, el primer discurso que dio Fernández, nuestro presidente Alberto Fernández, donde decretaba la cuarentena preventiva y obligatoria, lo hizo en la lengua oficial. Sin embargo, en Argentina tenemos muchas otras comunidades lingüísticas con otras lenguas. Pero, como la mayoría habla en el español y como nuestra Constitución solo reconoce al español, lo hizo en el idioma oficial. Ahora, ese idioma oficial fue capaz de llegar desde el que vive allá en Jujuy hasta nosotros que por ahí hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes modismos, diferentes dialectos, ¿sí? Entonces, lengua materna, la lengua que me provee mi seno familiar, el lugar donde yo nazco. Yo voy a aprender la lengua de mi familia. Lengua estándar es aquella lengua que ya está normativizada, que ya tiene su propio código, que es aceptado por una gran parte de la comunidad y tiene instituciones que están velando para que se use la lengua de determinada manera, es decir, de manera correcta. Y la lengua oficial es la lengua que cada comunidad lingüística decreta como oficial y tiene su trasfondo político, histórico e inclusive cultural. Ahora, lengua. La lengua, que es un sistema de códigos, está compuesta realmente por varios elementos. Yo tenía una profesora muy amada que ella decía que la lengua está compuesta por 4 elementos que la hacen funcionar y comparaba siempre a la lengua como un auto con 4 ruedas. Ella decía, necesita de esos 4 elementos para que la lengua funcione. Esos elementos son la semántica, la fonología, la morfología
y la sintaxis. Cada uno de estos elementos tiene una determinada disciplina que estudia la lengua, contenidos específicos. La semántica, por ejemplo, estudia el significado, todo lo relacionado al significado de las palabras, significados literales y también significados metafóricos. La fonología estudia todo lo relacionado al sonido, la pronunciación, la acentuación y la entonación que damos a las palabras. La morfología estudia la formación de las palabras, cómo están formadas y cómo se flexibilizan. Y la sintaxis estudia cuál es la función de cada palabra dentro de un determinado contexto. Estas 4 unidades las vamos a estudiar más a fondo en el siguiente video. Espero que hasta acá se haya entendido. Cualquier cosa me hacen llegar sus dudas. Les pido que estén leyendo el material que se les envió y cualquier cosa, estoy del otro lado del celular.